Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. ¿Qué buscan las iniciativas para reformar la Constitución y el sistema de justicia penal en México? Ese es el tema hoy, Entre Medios. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a esta cita de los jueves con retransmisión los sábados de Entre Medios. Estamos iniciando nueva temporada de Entre Medios, este esfuerzo de comunicación entre la televisora universitaria, es decir, Unison TV, la dirección de comunicación de nuestra máxima casa de estudios y, por supuesto, el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, con el apoyo de un grupo de alumnos de nuestra licenciatura y, por supuesto, también del staff de Unison TV. Y qué mejor manera que iniciar esta nueva temporada de Entre Medios que contando con la presencia aquí de dos muy distinguidos académicos, muy respetados, muy respetables académicos de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Jorge Pesqueira Leal, coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora. Doctor, bienvenido a Entre Medios, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Claro que sí. Y también el maestro Héctor Guillermo Campbell Araujo, jefe del Departamento de Derecho de nuestra universidad. Maestro, bienvenido. Gracias por estar en esta voz universitaria. Muchísimas gracias a ustedes. Mire, para ponerlos así un poquito en contexto, prácticamente recién empezado el año, mediados de enero para ser precisos, aparecieron por el Senado de la República el fiscal general de la República, el consejero jurídico de la presidencia y, si mi memoria no me falla, también la secretaria de Gobernación, para, en ese entonces se decía, presentar un paquete de reformas a la Constitución y al sistema de justicia penal en México. Por alguna u otra razón, como suele ocurrir a veces en estos casos, se filtraron algunas ideas de lo que se buscaba con esas reformas. Esto de filtración es un término utilizado en la jerga del periodismo cuando se cuelan pues por ahí algo que no, en teoría no estaba planeado que se publicara, y empezó una discusión en la opinión pública y en la publicada sobre lo que vendría y las implicaciones que tendría la eventual promulgación de esa serie de reformas. Bueno, en ese contexto, y ahorita vamos a entrar a ver más o menos cuáles las implicaciones, en ese contexto, nuestra máxima casa de estudios, la universidad, concretamente la División de Ciencias Sociales, la jefatura del Departamento de Derecho y el posgrado en Derecho, organizaron en días pasados un foro para analizar lo que se está discutiendo y lo que creo se seguirá discutiendo en los próximos días. A ver, doctor, maestro Campbell, para entrar en contexto, a ver, ¿por qué habría que reformar la Constitución y particularmente el sistema de justicia penal? Y sobre todo, ¿qué buscan este paquete de iniciativas que se filtró a los medios de comunicación y que puso a ustedes, particularmente los especialistas en derecho, en alerta? Bueno, en primer lugar, yo creo que fue muy afortunado que se haya filtrado. Pienso que fue una especie de medirle la temperatura política y resultó que era la temperatura jurídica lo que más inquietó, ¿no? Políticamente, pues no comentaremos el tema porque aquí estamos en el aspecto jurídico, ¿sí? Entonces, para ponerlo en contexto, los tiempos han cambiado, ¿sí? Inclusive el concepto de democracia ha cambiado. El concepto clásico nos decía que en un país demócrata era donde gobernara la mayoría. Pero luego corremos el riesgo de la tiranía de la mayoría. Cuando hay un sector que controla todas las instancias de poder, llegamos a la tiranía. El ejemplo más evidente de esto, por donde cambia el concepto, fue la Alemania nazi. Por así decirlo, el pueblo alemán estuvo de acuerdo con las políticas de Hitler, aun cuando no fueran ni éticas ni políticamente aceptables, se le dio una estructura
jurídica, de tal manera que luego todos se escudaban con que había sido decisión de la mayoría y era lo que eso se había legislado. En ese tenor, en los 80 se empieza en América Latina lo que se conoce como la tercera ola. Se comienzan a terminar las dictaduras militares o las dictaduras de partido y se cambia el concepto de democracia por la democracia son los consensos. Así es. ¿Sí? Volviendo al esquema nazi, pues es aquella vieja anécdota de que primero vinieron por los discapacitados o minusválidos o capacidades diferentes, luego vinieron por los comunistas, luego por los universitarios, luego por los gitanos y luego por los judíos. Y cuando le preguntabas al típico alemán de la época, ¿por qué no hiciste nada?, decía, es que ya no había ni una persona de capacidades diferentes, ni un comunista, ni un universitario, ni un judío que me defendiera. Entonces el concepto cambia. Hasta ese momento, en los 80s, el esquema típico en América Latina era un poder ejecutivo fuerte con un poder legislativo a modo. Entonces, esta tercera ola trae un cambio y dice, oye, hay que gobernar por consensos. La dictadura perfecta, le dijo Mario Vargas Llosa, ¿no? La dicta blanda, dijo. La dicta blanda, dijo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, México vive una dictadura perfecta, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de la dicta blanda, aquellos tuvieron la disfortuna de la dictadura militar con las trágicas historias, ¿no? Y tanto de izquierda como de derecha en aquellos esquemas maniqueístas de la cortina o de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces la democracia implicó que el pueblo empezara a decidir en lo electoral. Pero en lo gobierno, pues teníamos los tres típicos poderes, entonces comenzó a tener un papel predominante el poder judicial como un órgano de control y que trataba de equilibrar esas decisiones unilaterales o que se mayoriteaban en algún congreso. Entonces, en ese tenor, volviendo al comentario inicial, qué bueno que se filtró esto porque puso a funcionar a la democracia en México y puso a funcionar al ámbito jurídico y puso a funcionar a la academia, ¿sí? Aquí, por iniciativa del Departamento de Derecho y su coordinación de posgrado que encabeza aquí el doctor Jorge Pesqueira, ¿sí?, es el primer foro que tenemos conocimiento que se realiza en la República. Sin embargo, es válido reconocer que días antes la UNAM y su Instituto de Investigaciones sacaron un desplegado poniendo los focos de alerta sobre este paquete de reformas que implica reformas constitucionales en el sistema penal y en el sistema de justicia para niños, niñas y adolescentes, entre otras, ¿sí? Que ya visto desde el foro jurídico viene, no podríamos decir, porque estamos especulando, como es filtración, inclusive se hablaba de que el 1 de febrero se presentaba el paquete, ya estamos, hoy en día todavía no se presenta, pero pensamos que fue como a ver el termómetro, a ver cómo reacciona en primer lugar la sociedad mexicana y cómo reacciona el ámbito jurídico al respecto. Doctor Pesqueira, en un minuto, así como para dejar al público picadito para lo que sigue, ¿no? En un minuto, a ver, grosso modo, ¿cuáles los principales temas o los temas de mayor preocupación, que venían o que vienen en ese paquete de reformas al sistema de justicia penal y a la Constitución? Es un paquete muy amplio, ¿no? Incluso el año 2008 se habló de que la reforma en materia de seguridad y justicia que se instrumentó era la más alto calado desde la promulgación de nuestra Carta Magna. Sin embargo, este paquete que ahora se presenta es de mayores dimensiones y el impacto social que provoca es desestabilizador, sobre todo emocionalmente para el ciudadano común, que al desconocerlo pues no tiene reacciones, ¿no? Pero si lo conociésemos nos daríamos cuenta de que pues estamos hablando de marcos normativos pensados para reaccionar de manera feroz contra el crimen. Sin embargo, bueno, pues por la infraestructura de que disponemos en el país, dotar de elementos para enfrentar a la delincuencia, donde la discrecionalidad, donde pues la desesperación para enfrentar al crimen lleva a querer o pretender utilizar las normas como si estas fueran los instrumentos para
pacificar el país, pues encontramos nosotros que en ese afán de pretender disponer de los elementos que se requieren, pues se termina generando condiciones para la vulneración de los derechos fundamentales de los mexicanos. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa, por favor no se vaya, estamos entre medios, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros entre medios. Estamos conversando con el maestro Héctor Guillermo Campbell Araujo, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, y con el doctor Jorge Pesqueira Leal, coordinador del posgrado en Derecho también de nuestra máxima casa de estudios. Estamos analizando en esta media hora de programa los intríngulis, si me permite usted la expresión, de este paquete de reformas a la Constitución y al sistema de justicia penal en México. Antes de ir, en el bloque anterior, maestro Campbell, el doctor Pesqueira dice que algunos de los temas que vienen aquí, me llama la atención la expresión que utiliza y la retomo, dicen, resultan desestabilizadores emocionales para el ciudadano común. Me parece por demás pertinente y la subrayo porque parecería que algo tan especializado se da acá arriba, ¿no? Jueces, magistrados, corte, poder judicial. Sí. Pero ¿y qué con nosotros? ¿Qué con los ciudadanos? ¿Dónde vienen a pegar este tipo de iniciativas? ¿En qué aspectos de la vida común del ciudadano, así a ese grado de desestabilizarnos emocionalmente, vienen a pegar? ¿Y qué temas son? Bueno, genera esta supuesta iniciativa genera incertidumbre en cosas muy elementales, entre comillas, pero que le pueden pegar al ciudadano. Ahorita la figura del arraigo y cosas veré de Sancho, que tantas veces el Poder Judicial declaró inconstitucional y luego en una reforma se establece en la Constitución, entonces la Constitución, aunque parezca juego de palabras, no puede ser inconstitucional. Entonces se pone en la Constitución, reaparece la figura del arraigo muy acotada a delincuencia organizada y delitos graves. Pero ahora viene en la reforma propuesta el arraigo para cualquier tipo de delito. Es decir, a ver si entendemos. Por menor que sea el delito, en lo que le comprueban, lo van a arraigar. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando era delincuencia organizada, bueno, claro, se entiende, oye, ¿no? Todavía lo justificábamos. Claro, decíamos, bueno, pues es un cártel, es una sí. organización criminal, hay que ser duros con ellos. Sí. Un delito grave, oye, no estás organizado, pero es muy grave lo que hiciste. Sí. Pero llegando el caso al extremo, un abuso deshonesto, entre comillas, que popularmente diríamos un mano larga. Sí, claro. ¿Sí? Te van a arraigar 40 días en lo que deciden si te juzgan o no te juzgan para iniciar. Sí. ¿Sí? Luego, se establece otra figura. Tienes derecho a ciertos beneficios como una libertad, pero asegúrame la reparación del daño. Entonces, oye, ¿que no estamos presumiendo que soy inocente? Que debemos de partir de ahí, ¿no? Que debemos partir de ahí. ¿Sí? No quedan claros los derechos de las víctimas, tampoco hay una medida. En la cuestión de menores adolescentes, niños menores y adolescentes, también cambia el sistema. ¿Sí? ¿Qué se propone? ¿Qué están buscando? Pues, por así decirlo, el paquete es draconiano, viene mano dura. ¿Sí? Y entonces entendemos que se está partiendo de combatir los efectos y no las causas. ¿Sí? Volviendo al tema otra vez del Poder Judicial, la justificación para cambiar el Poder Judicial federal, y es toda la razón que le sospecho que a lo mejor son corruptos. Uy, sí. Bueno, pero esa es una vara con la que se están midiendo, sí. Se están tomando muchas decisiones, doctor Pesqueira, en este gobierno. Partir de la presunción de que todo es corrupción. A ver, ¿qué pasó, por ejemplo,
con las estancias infantiles en su momento, ¿no? Que fue todo un tema también que causó mucho revuelo. Es decir, no, es que todas son corruptas, el dinero lo vamos a mandar directamente. Entonces, sí, todos los días nos sorprendemos ante afirmaciones que sí muestran una orientación política nada clara, pero que no podemos nosotros apreciar un proyecto o un programa con claridad que nos dé certidumbre y seguridad a los mexicanos por dónde vamos transitando. Este tema que acabas de conversar, que es preocupante, porque pues en toda democracia los poderes se respetan, son independientes, debieran serlo. Hemos atravesado por tiempos muy difíciles en México en el tema de la democracia, como bien lo señalaba el maestro Campbell, ¿no? Pero bueno, en pleno 2020 sería de esperar que el tránsito de una democracia representativa se comenzase a manifestar para observarla como una democracia participativa de ciudadanos conscientes de qué es lo que quieren para vivir la realidad y un sentido de perspectiva, un sentido de futuro. Pero bueno, lo que encontramos es esto que suele pasar con nuestros gobernantes cuando ascienden al poder y a pesar de que México vive un presidencialismo que da un enorme poder por encima del que tienen presidentes de otras naciones, no es ajena la intención de incidir en el poder legislativo, que ya de por sí en la administración actual pues tenemos mayoría simple en las cámaras, pero este tema de la corrupción, donde se procura o se busca que todos nos experimentemos inquietos frente al hecho de que, y se nos dará la razón porque la tenemos, o habrá alguien o algo que lo impida para que no la obtengamos porque hubo corrupción de con alguna característica, claro. ¿No? Entonces, y tabla rasa, o sea, todos iguales. Perdón, aquí en este problema es que decía, vamos a meterle mano al Poder Judicial porque presumo que es corrupto. No da más ni una estadística ni un dato. Entonces, si a eso vamos, bueno... Es que él tiene otros datos. También metámosle en manos a las Secretarías de Seguridad Ciudadana, a los cuerpos policíacos, a las instancias de procuración de justicia, porque puedo tener la misma presunción. ¿Sí? Volviendo otra vez al tema, cuando se fortalece el Poder Judicial, se ve una judicialización de la política. La Corte comienza a tener un tribunal electoral y entonces comienza a ser un verdadero factor de peso y contrapeso. Ni todo lo que diga el legislativo, aun cuando me lo mayoritee, está bien, ni todo lo que diga el ejecutivo con su presidencialismo está bien. Y entonces surgen las acciones de inconstitucionalidad para impugnar disposiciones generales, digámoslo coloquialmente, leyes, controversias de constitucionalidad cuando alguien se excede en su esfera competencial, que por lo general es el Ejecutivo el que se excede sobre las otras instancias de poder, se llama Estado, Federación, etcétera. Entonces, ¿qué hago? Hago una reforma donde trato de disminuir al Poder Judicial. Inclusive, a pesar de los pesares o por el bien de los bienestares, todavía el ciudadano común tiene confianza en el Poder Judicial y dice, cuando no encuentro esta alternativa, me voy a ir al amparo a ver si allá me restituyen lo que el gobierno, por llamarlo coloquialmente, me está quitando. ¿Sí? Entonces, eso de presumir corrupción y tratar de debilitar a un poder en lugar de fortalecerlo, da más a control político. En esta instancia se van a crear juzgadores ad hoc para juzgar juzgadores, juzgadores designados por el Senado y fiscalizados solo por el Senado. Ahora, tocan un tema que a mí me parece fundamental, lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire con el doctor Pesqueira, que a mí me queda la impresión de que en el fondo lo que se busca efectivamente es la concentración del poder. Es decir, el presidente todos los días, en las famosas mañaneras, no se cansa de decir que hay una real independencia entre él y el fiscal, por ejemplo, ¿no? El germanero. Pero además, pues parecería
que lo que se busca en esto, y a ver, denme por favor su impresión, es ahora sí, desde el Ejecutivo, pasando por el Legislativo, tener todo el control del aparato de justicia en México. Mira, los mexicanos tenemos el deber, la obligación, porque pues disponemos de una Constitución que lamentablemente ha sido una y otra vez modificada, y pues realmente la Constitución vigente dista mucho de la de 1917, pero lo que más debemos cuidar es la independencia de poderes. Así es. Y sobre todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que acudimos nosotros en busca de que se nos dé, si la tenemos, la razón, y que no se vulneren derechos por autoridades de distintas jerarquías, municipales, estatales, federales. Entonces, la intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo en el Poder Judicial se traduce en un daño, en una fisura muy significativa a la democracia como tal. O sea, si nos preciamos de que vivimos en un Estado democrático, social, de derecho, y aceptamos o admitimos que otro poder, sea quien supervise, sea quien vigile, y bueno, sean quienes designen, por ejemplo, tradicionalmente, evidentemente, el Ejecutivo hace la parte que le corresponde, el Legislativo la suya, pero después de esto, bueno, hay toda una estructura de autorregulación de un tercer poder que es el judicial. Esto que se intentó presentar el día 15 de enero, lo que muestra es un afán de tener control sobre un poder, pero ese afán no es algo irrelevante, sino que es esencial en la estructura de gobierno que nos hemos dado los mexicanos. Entonces, en ese sentido, ha levantado la mano la Corte, claro. Han levantado la mano investigadores y académicos del país, haciendo un reclamo al hecho de que, bueno, cualquier irregularidad o disfunción de uno de los tres poderes corresponde trabajar al interior de cada poder para plantear cómo se puede depurar si es que hay, como de hecho pasa en el país, actos de corrupción, pero no de la magnitud que se pretende presentar, desacreditando a un poder que alinea al propio Ejecutivo Federal cuando hace algo que vulnera derechos humanos, ¿no? Ahora incluso con la pretensión que existe de señalar en qué supuestos no procede la suspensión del acto reclamado en los amparos, lo cual deja a comunidades indígenas, a organizaciones de la sociedad civil, a sindicatos, a ciudadanos en general, en un estado, en una condición en la que lo que el Estado decide es lo que se hace. Muy bien, vamos a hacer nuestra siguiente pausa, vamos a regresar en un minuto, por favor no se vaya, estamos entre medios, ya volvemos. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Tenemos una conversación, a mi juicio, a lo mejor soy el menos indicado para ello, pero muy interesante, con el maestro Campbell Araujo, el jefe del departamento de la Escuela de Derecho, del Departamento de Derecho, corrijo, de la Universidad de Sonora, y con el doctor Jorge Pesqueira, director del posgrado. Hace unos días la División de Ciencias Sociales, le comentaba yo, el departamento y el posgrado organizaron un foro que se tituló Proyectos de iniciativa que reforman la Constitución y el sistema de justicia penal en México. Entiendo, maestro Campbell, que la intención fue precisamente poner como la lupa, ponerle luz a una serie de temas que vienen en estas iniciativas de reforma a la Constitución y al sistema de justicia penal mexicano, que no se animaron, entre comillas, a presentar, pero que sí se colaron por ahí. Sí. Yo creo que fue un atento recordatorio de que el país ha cambiado. Y que si al gobernante se le ha dado un voto de confianza, es en un afán democrático, y que ya no puede lanzar ni iniciativas ni proyectos sin consultar, pero una consulta seria con los expertos, ¿sí? Para someterme a una cirugía no voy a hacer una votación, voy a ir a ver un cuerpo de médicos. Para hacer una reforma de esta magnitud de la Constitución, no se consultó a los expertos, ¿sí? Mucho menos a la sociedad. Yo creo que el punto más importante de este foro fue
sensibilizar y decir, la Universidad de Sonora está presente. Y está presente en vínculo con los académicos, en vínculo con la gente experta en esto. Dentro de los panelistas hubo investigadores universitarios, hubo personas que están trabajando en los sistemas de seguridad pública, hubo panelistas que están en los sistemas de justicia para adolescente, obviamente hubo también litigantes en el área de la reforma y fue, aunque parezca discurso, un bonito ejercicio democrático. ¿Hay alguna relatoría de este foro? ¿Se pretende hacer algo? ¿Se pretende llevar a discutir al Senado, alguna comisión? ¿Qué se va a hacer con lo que ahí se explica? Se está ya finalizando el día de hoy, ya prácticamente está en la imprenta un posicionamiento, resultado del foro. Muy bien. Malas conclusiones y propuestas que hicieron los panelistas. Entonces, pensamos que es importante este tipo de ejercicios porque como que se quiso hacer el traje a la medida y hubo cabos sueltos en el paquete de reforma, ¿no? Algunos de los panelistas decía, oye, no estás tomando en cuenta tratados internacionales, no estás tomando en cuenta proyectos de colaboración, por ejemplo, el Plan Mérida con el USAID para la... ¿Pero eso es desconocimiento o es impericia o es intencional? Y yo considero que es intencional, definitivamente, ¿sí? O sea, pongo el aprieto y luego voy a ver cómo reaccionan y suelto un poco, porque ya después, que todavía no se presentan, pero ya en la famosa mañanera ya decía el presidente, no, un paquete lo va a presentar el Poder Judicial y otro paquete lo presenta la Fiscalía, ¿sí? Entonces ya como que están viendo la reacción y esperamos que sean tomado en cuenta, porque esto dará pie a muchos recursos legales, no solo en instancias nacionales, sino en instancias internacionales, como pudiera ser la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, porque si me estás disminuyendo derechos humanos, va en contra de la propia Constitución, que son progresivos, y los derechos que ya tiene la persona no se los puedo quitar. Entonces, resumiendo, perdonando que me alargue con la intervención, yo creo que es un ejercicio democrático y que pone el nivel de la ciencia jurídica en Sonora a muy alto nivel, porque lo que hemos leído un poquito del tema, las opiniones fueron coincidentes en otras voces que se han hecho en la República. En otras partes del país. A ver, doctor, ahora, la iniciativa se asustó un poco con el petate del muerto de que se iba a presentar, pero el riesgo de que esa iniciativa transite ahí está. No, mira, va por ahí. Se iba a presentar y acontecieron sucesos sobre la marcha que llevaron a la decisión de retirarla momentáneamente. El mismo presidente de la República señaló que sería el día 1 de febrero cuando se llevaría a cabo este acto. La universidad, preocupada precisamente por una situación como esta, toma la decisión de inmediato de convocar a un foro para que las conclusiones del mismo sean tomadas en consideración, o por lo menos que quede el antecedente de que no puede pasar sin pena ni gloria algo tan relevante como esto. El Estado mexicano, frente a la realidad que está viviendo de la criminalidad, busca por todas las vías hacerse de elementos para, suponiendo que estos sean útiles para tener éxito ante una situación que, bueno, miramos cómo va en aumento continuo y que la inseguridad en el país pues es una realidad. En este sentido, el manifiesto que se elaboró y las conclusiones que darán el día de hoy no enmarcan, por una parte, cómo mira la universidad, sus académicos, sus investigadores, la reforma constitucional. ¿Cómo se mira un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales cuando tenemos uno vigente de hace menos de 4 años? Es muy nuevo, pues. Y las implicaciones que tiene el retorno del sistema acusatorio al sistema inquisitivo anterior a la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, con todo el riesgo que esto implica, porque no hace mucho la tortura
era realidad en México, la incomunicación, la intimidación, etcétera. No queremos volver a vivir ese tipo de experiencias porque no contamos con una policía científica, no contamos con operadores que nos garanticen que no van a vulnerar los derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos. Luego, también hay un proyecto de iniciativa de un Código Penal Nacional, donde aparecen elementos que se supone que quedaron atrás como delitos contra el honor que se utilizaban en contra de los operadores de los medios de comunicación, ¿no? O esta intención de suprimir la figura del feminicidio por homicidio calificado que ha levantado tanto escozor que ya no sabemos si es un distractor o no la afirmación que se hizo al respecto. Pero hay una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes donde se criminaliza a él y la adolescente. Si bien es cierto, miramos a los adolescentes el daño que provocan, privando de la vida con la conducta que tienen, son el reflejo de una sociedad criminógena, son el reflejo de la realidad en la que nacieron y en la que se han criado. Y entonces, en lugar de aumentar medidas de sanción que son verdaderas penas, es decir, si tienes entre 14 y 16 años, de 3 a 6 años. Si tienes entre 16 y 18, hasta 10 años. Y luego se amplía el catálogo de medidas de sanción en elementos tan absurdos como, por ejemplo, si el menor se dedica, o el adolescente se dedica a la actividad de falsificación de facturas fiscales o realiza actos de defraudación fiscal. Es decir, se mira una intencionalidad en esta ley de vulnerar y sobre todo de ir en contra de tratados, de convenios internacionales con la sola idea de decir, es que cada día a más temprana edad los adolescentes, incluso niños y niñas, se involucran en la actualización de ilícitos. Tenemos y requerimos de herramientas para poder enfrentarlos como si fueran el enemigo, vaya. Pues entonces son adolescentes con todo lo que eso significa para seres que están en proceso de formación. Y así hay otras leyes que, bueno, no podremos mencionar ahora mismo, pero respecto de las cuales, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Se viene el trabajo obligatorio, casi como si fuera el trabajo forzado, ¿no? Y bueno, una serie de elementos que sí favorecen a la persona privada de la libertad, pero entre sumar y restar tenemos un marco normativo que es francamente violatorio de derechos fundamentales. Uno de los que es más preocupante es prácticamente la reaparición de la confesional como la reina de las pruebas, ¿no? Un tema que se discutió 1000 veces, que quedó ya atrás, que pues ya sabemos que a través de ciertos medios tú puedes lograr una confesión y si le dieres una u otra 2 pruebas menores, ya tienes el caso para condenar a una persona que muy probablemente sea inocente. Pues estos documentos, que son el producto de este foro, ¿verdad?, serán enviados a estas instancias, en particular a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la Fiscalía, a la Corte y también al Congreso, igual a la Gobernación, ¿verdad? Muy bien. Oye, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan dado luz sobre este tema, pues para muchos técnico, pero muy, muy interesante y de gran impacto y de gran relevancia social. Felicitarlos por el foro y por estar, si se me permite la expresión, dando la pelea no solo en el debate local, regional, sino también nacional en este tipo de temas. Muchas gracias, maestro Campbell, por su participación. Muchas gracias, doctor Pesqueira. Gracias, la orden. Y muchas gracias a los estudiantes de comunicación, a Fernanda, Alondra, Leo, Itzel, Reina, por ayudarnos a que este esfuerzo llegue hasta sus hogares, hasta sus teléfonos móviles a sus teléfonos inteligentes, o tabletas, que ahí nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias también al staff de Unison TV, pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por su confianza. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta entonces.